Buenos días, bienvenidos a una edición más de Charlas Astrobiología para Todos. Soy Patricia Núñez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Y bueno, el objetivo de estas charlas que estamos dando es dar a conocer a las personas que realizan astrobiología y acercar el conocimiento al público en general. En esta ocasión tenemos la participación de la astrobióloga, la doctora Ana Inés Gómez. Y bueno, daré una pequeña semblanza de su trabajo. La profesora Ana Inés Gómez es física por la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid, doctorada en astrofísica en 1989. Es miembro del personal de la Universidad Complutense de Madrid en España desde 1994 y dirige el grupo de investigación de astronomía espacial. Es profesora titular de astronomía y astrofísica e investigadora principal de la participación española en la misión rusa World Space Observatory UV de ultravioleta. Y bueno, el telescopio WSO de ultravioleta es un telescopio espacial de 1.7 metros equipado con instrumentación para imágenes y espectroscopía ultravioleta. Ella es presidenta de la Red Europea de Astronomía Ultravioleta. Y bueno, ha sido elegida miembro de la División B de la Unión Astronómica Internacional. Preside además el grupo de trabajo sobre astronomía ultravioleta del IAU, que tiene como objetivo fundamental elaborar una hoja de ruta para la astronomía de ultravioleta a escala internacional, buscando sinergias y colaboración internacional. Ha publicado más de 220 artículos, 2 libros y editado 8 libros, entre ellos la serie NUVA sobre astronomía de ultravioleta. Ha dirigido 7 tesis doctorales y ha sido miembro del consejo editorial de la revista Astrophysics and Space Science del 2011 al 2014. Y sus principales intereses de investigación son la física de formación estelar y evolución estelar temprana. Bueno, muy bienvenida a la doctora Ana Inés Gómez a nuestra serie de charlas. Tenemos un tema muy interesante para todos y gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros y la verdad es que cuando me invitó Miguel me encantó la idea y bueno, solamente espero que lo que os voy a contar me vais a permitir que tutee. Es una mala costumbre que tenemos en España, tuteamos a todo el mundo. Me vais a permitir que tutee y os cuente un poco que el papel que tiene la radiación ultravioleta y la astronomía ultravioleta en la investigación astrobiológica, que es básicamente el tema de la charla que he preparado para vosotros hoy. Entonces, si queréis, cuando queráis, me decís, empezamos. Sí, empezamos. Muchas gracias. Vale, entonces voy a poner la presentación. Y bueno, pues nada, como os decía, os agradezco muchísimo la invitación porque habitualmente la astronomía ultravioleta es como un poco la hermana pobre de la astronomía y realmente es fundamental para un montón de investigaciones y entre ellas para las investigaciones astrobiológicas. Entonces, en mi charla lo que voy a hacer es básicamente hacer un recorrido bastante rápido, porque no es una charla, esto no es una semana de conferencias, sobre lo que puede contribuir la astronomía ultravioleta a la investigación sobre el origen de la vida. Y para ello, pues vamos a empezar hablando de lo que es el estudio del origen de la vida. Ya creo que no hay nadie que dude que el estudio del origen de la vida es uno de los objetivos fundamentales de la ciencia. Y como tal, pues bueno, se viene abordando de una manera o de otra a lo largo de toda la historia, desde que el hombre empezó a razonar. Entonces, bueno, pues hay varias teorías. Obviamente está la teoría creacionista, en la cual no hay que preguntarse nada porque Dios lo creó todo. Está otra teoría, que la primera que se originó, digamos, por la escuela filosófica griega, que es la generación espontánea, es decir, que de alguna manera, de pronto,
sale la vida y que, bueno, pues Pasteur, con su famoso experimento del siglo XIX, demostró que no era correcto, que si él esterilizaba un matraz, que lo tenéis ahí representado, a ver si se ve el cursor, se ve, ¿no? Entonces, si vosotros en un matraz lo esterilizáis y lo mantenéis aislado del entorno, no crecen bacterias. Si le rompéis el tubo y dejáis que se exponga al entorno, pues entonces rápidamente crecen bacterias. Entonces, la siguiente teoría que apareció en Liza fue la teoría de la panespermia, que normalmente solemos pensar que es una historia del siglo XX, pero que ya empezó en el siglo XIX. E incluso, bueno, se podría trazar a pensamientos más antiguos, ¿no? Pero la teoría de la panespermia era básicamente que la vida llega a la Tierra desde el espacio, desde algún lugar desconocido en el universo, y ya se proponía que fuera en el polvo cósmico, que luego, bueno, pues evoluciona en diferentes formas de vida. Y bueno, pues en 1884 Helmholtz ya hipotetizaba que algún protoplasma alcanzó la Tierra de alguna manera traído por los meteoritos. Bueno, la teoría como tal la postuló ya Arrhenius y hipotetizaba la existencia de organismos distribuidos por todo el universo y cuyas esporas podían viajar libremente por el espacio de una estrella a otra. Vale, toda esta teoría se pegó de golpe, todos estos conceptos, con las evidencias científicas de que la materia orgánica no puede sobrevivir ni al frío extremo, ni la sequedad extrema del espacio, ni la radiación ultravioleta del Sol para llegar a la Tierra. Bueno, este es un poco el contexto en el que está la investigación del origen de la vida hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a repasar un poquito todos estos aspectos. Bien, evidentemente la radiación ultravioleta puede modificar el ADN de los microorganismos, causando la muerte o la desactivación por la rotura de la cadena molecular. Y también puede generar mutaciones. De hecho, la absorbancia del ADN a la radiación ultravioleta es máxima alrededor de unos 260 nanómetros y luego sube hacia el ultravioleta más lejano. Es decir, que efectivamente una molécula de DNA o de ADN sometida a la radiación ultravioleta es modificada por la acción de esta radiación. Y de hecho, para cualquier microorganismo, la efectividad de la radiación ultravioleta para modificarlo, destruirlo, tiene que estar relacionada no solo con la cantidad de radiación, o sea, no solo con el flujo de radiación, sino también con su distribución de energía. Y ahí tenéis algunos datos que provienen, pues, de los trabajos que hacen los científicos y los ingenieros que se dedican al control de la contaminación del agua y cómo la tratan con radiación ultravioleta, pues, para desactivar bacterias como la Escherichia coli o la Salmonella, ¿no? En general, los organismos más resistentes a la radiación ultravioleta son los virus y las esporas bacterianas. Pero incluso microorganismos como los tardígrados, que sobreviven a todo, no han sobrevivido a exposiciones prolongadas a radiación ultravioleta espacial. Luego parece que todo este contexto de que la vida llega en forma de esporas desde el espacio es muy complejo, ¿no? No hay evidencia científica de que esto pueda ser así. Bueno, experimentos más recientes han demostrado que algunos organismos pueden sobrevivir en el espacio. Y hay un organismo muy, muy divertido. Estos son un experimento que surge de un equipo de aquí, de la Universidad Complutense, que cogieron líquenes de la Sierra de Gredos y encontraron que los expusieron al espacio, a la radiación ultravioleta del Sol, en una pequeña estación que se llamaba Biopan, que estaba colocada en la zona externa de una misión, el Foton M2 de Roscosmos rusa.
Y los líquenes subieron al espacio, sufrieron la radiación ultravioleta, fueron dañados, pero sobrevivieron y cuando volvieron a Tierra se recuperaron la actividad normal. Es decir, que aunque la radiación ultravioleta es terriblemente dañina para la vida, hay organismos que han desarrollado estrategias para sobrevivir a ella. Y esto es muy importante dentro de lo que es el concepto del origen de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque ahora hablamos de la capa de ozono y la capa de ozono protege a la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta solar. Pero cuando surgió la vida en la Tierra, la radiación ultravioleta del Sol penetraba dentro de la atmósfera. Ahí tenéis un ejemplo en el cual se muestra la penetración de la radiación ultravioleta en tierras localizadas, bueno, en planetas localizados a una cierta distancia de su estrella. Entonces, este es un trabajo realizado por dos astrobiólogos, Estrela y Bao, y en el cual pues, lo que hicieron fue coger las condiciones de un sistema planetario conocido, que tiene varios planetas, que se llama el sistema TRAPPIST-1, y seleccionó una serie de planetas, concretamente el 1E, el F y el G, es decir, los 3 que estaban más allá de la Tierra, y calculó la radiación que produciría esa estrella a esas distancias y le colocó a los planetas atmósferas de diferentes tipos. Atmósferas como la atmósfera rosa que tenéis aquí, que es la atmósfera de hoy en la Tierra. Esta sería la atmósfera verde, que sería la atmósfera de la Tierra sin ozono. Y luego tendríamos la atmósfera que tendría la Tierra en el periodo arqueano. Y entonces lo que podéis ver es que hay una serie de zonas de supervivencia de las diferentes bacterias. Bueno, aquí está la Escherichia coli y hay otra muy común que es la radiodurans, que se suele utilizar para estos estudios. Y veis cómo las zonas de supervivencia llegan a diferentes profundidades dependiendo de la bacteria en sí misma, pero dependiendo también de la atmósfera que irradia la Tierra en ese momento. Bueno, la atmósfera que protege a la Tierra de la irradiación solar en ese momento. En la práctica, lo que ocurre es que hay organismos, cianobacterias, que fueron capaces de sobrevivir a la radiación ultravioleta. Y todavía hoy algunas de ellas siguen manteniendo estrategias basadas en tener átomos de hierro en la membrana exterior para protegerse de la radiación ultravioleta. El hierro absorbe los fotones ultravioleta estupendamente y es una manera de limitar su penetración. Entonces, dicho todo esto, pues lo que sabemos en la actualidad sobre la vida y sobre el origen de la vida en la Tierra es que las señales más antiguas que tenemos de vida son de hace 3,7 gigaños, cuando se detectaron en estromatolitos de esa edad, en esas épocas, correspondientes a esa época, y los otros restos, información que tenemos no de vida, sino de los elementos de la vida, que los elementos más sencillos serían los aminoácidos, a partir de los cuales se construyen luego las proteínas, pues se han detectado en numerosos meteoritos y hay estudios de estos meteoritos para determinar cuál es su huella en términos de aminoácidos, ¿no? Entonces, sabemos que al menos aminoácidos, es decir, los constituyentes básicos de las proteínas, se detectan en los meteoritos y se detecta glicina y se detecta alanina y serina en diferentes valores. Aquí tenéis, esta gráfica contiene mucha información. Aquí tenéis todos los meteoritos, las condritas carbonáceas que se han analizado. Esto es una lista, una compilación muy completa. Y aquí tenéis los resultados de los análisis en términos de aminoácidos.
y el color está relacionado con la abundancia, ¿no? Entonces veis que, por ejemplo, este tipo de meteoritos tenían más abundancias en general de todos los aminoácidos que otro tipo de meteoritos que tienen mucho menos, como el Orgeil, ¿no? Y luego también veis que la glicina y la alanina son los que están en mayor abundancia en los meteoritos. Entonces, este descubrimiento de los aminoácidos en los meteoritos generó una línea completamente nueva de investigación sobre el origen de la vida y que empieza a enlazarse con las teorías antiguas de la panespermia que hablábamos de Arrhenius y del siglo XIX, ¿no? O de comienzos del XX. Básicamente, lo que se empezó a plantear es, bueno, no pensemos en vida, no pensemos en esporas, no empecemos en microbios, empecemos por lo más sencillo, empecemos a ver si podemos detectar aminoácidos. Y entonces, antes de empezar a detectar aminoácidos, dijeron, bueno, para que haya aminoácidos tendrían que producirse en condiciones espaciales. Y para que se produzcan en condiciones espaciales, lo que nosotros necesitamos es reproducir esas condiciones. Entonces, alrededor del año 2000, con el torno del milenio, hubo dos grupos que en paralelo desarrollan una serie de experimentos que básicamente consistían en irradiar mezclas de hielo sucio, porque tenía también pues, moléculas de CO2, de amoníaco, un hielo sucio que se parecía al polvo interestelar, con una composición similar al del polvo interestelar, y lo sometieron a radiación ultravioleta en cámaras de vacío, ¿no? Este es un dispositivo clásico. Y después de someter a radiación ultravioleta, analizaron los contenidos que salían. Y el resultado fue que encontraron que se formaban aminoácidos. De los primeros experimentos, pues detectaron directamente, ahí tenéis la señal de la glicina, detectaron alanina, detectaron valina, y a partir de ese momento se produjo una revolución en la astrobiología de la que estoy segura que ya se ha hablado o ha hablado alguien en estas series de conferencias o de charlas, ¿no? Entre ellas, digamos que el ciclo se ha cerrado aproximadamente pues hace un par de años, justo antes del COVID, por ahí, ¿no? En el cual, bueno, pues empezaron demostrando que se podían formar aminoácidos, después se mostró y se hicieron experimentos que mostraron que a partir de unas muestras de hielo sucio, pero que contenían pirimidina y purina, se podían generar las bases nitrogenadas, que son las bases del ADN terrestre, la adenina, la citosina, la timina, la guanina y el uracilo, y luego una última serie de experimentos mostraron que se podía generar la ribosa y la desoxirribosa y la pirina y la purina a partir del fotoprocesado también de estos hielos. El tema es muy extenso, no voy a entrar en él, pero básicamente lo fundamental es que toda esta serie de experimentos que han durado 20 años y que todavía siguen evolucionando, porque hay muchísimos casos y muchos parámetros que analizar, lo que han demostrado es que a partir de radiación ultravioleta en un hielo sucio de medio interestelar se puede acabar llegando de agua, amoníaco, CO2, etcétera, se puede acabar llegando a formar las bases nitrogenadas del ADN. Obviamente, esto es una cosa mínima en el camino del origen de la vida. Esto no es el origen de la vida, esto es los primeros ladrillos, las primeras moléculas que son básicas para luego dar lugar a la vida. Bien, por otro lado, hay otra serie de experimentos que fueron los que realmente comenzaron este tipo de estudios y que probablemente todos conocéis, que son los experimentos o el trabajo que inició Oparin y que luego fue seguido por Stanley Miller y Harold Urey, que lo que hicieron fue generar en un laboratorio una atmósfera en la cual había metano, amoníaco, agua y hidrógeno que pretendía simular la atmósfera original de la Tierra. Provocaron descargas y analizaron después de varios ciclos el residuo sólido
y encontraron que también así se podían formar aminoácidos. Es decir, que ahora mismo, desde el punto de vista de la ciencia, hay dos rutas diferentes para formar aminoácidos que puedan haber afectado al origen de la vida de la Tierra. Uno sería las descargas eléctricas en un entorno en el cual pues se tienen las abundancias de gases que se consideran que había en la Tierra primitiva, y la otra sería la irradiación con radiación ultravioleta en el espacio de un polvo sucio que tiene básicamente las mismas componentes, y de esa manera se acaba generando la vida. Perdón, se acaban generando aminoácidos, ¿vale? Estas dos rutas producen resultados diferentes en términos de los aminoácidos proteogénicos. Y esto está representado en esta figura, ¿vale? Por un lado, aquí tenemos la lista de todos los aminoácidos proteinogénicos, y aquí tenemos algunos experimentos, no están todos, ¿no? Este es el experimento de Miller del que hablábamos. Este es un experimento posterior realizado por el equipo de Parker, en el cual cambian las condiciones y la atmósfera en la cual se hace las descargas eléctricas, para tener en cuenta que la atmósfera de la Tierra temprana no tenía por qué ser tan reductora como lo que proponía Miller en sus experimentos. Y bueno, pues luego tenéis los resultados del experimento del 2002 de Muñoz Caro, y resultados posteriores en 2008 de otro grupo, ¿no? Entonces veis que la huella no es la misma. Es decir, que de alguna manera, si nosotros fuéramos capaces de medir qué aminoácidos hay, podríamos saber un poco la ruta que podemos esperar, ¿no? Y estas diferencias pues tienen también profundas implicaciones con respecto a los aminoácidos, la difusión de los aminoácidos y, por supuesto, la compatibilidad de las formas de vida a nivel molecular dentro de la galaxia, ¿no? Porque si al final, por irradiación de hielos espaciales, se pueden generar los aminoácidos de los que se generan las proteínas, de los cuales se acaban generando los seres vivos, y se genera por un proceso que es, digamos, astronómico o universal, las posibilidades de encontrar formas de vida compatibles son mucho mayores que si no fuera así. Vale. Entonces, visto todo esto y centrando el tema, ¿cómo puede ayudar la astronomía en la investigación sobre el origen de la vida? Porque el responder a esta pregunta es menos trivial de lo que parece. ¿Vale? En principio, y después de tiempo de trabajo y de pensar sobre ello, parece que hay tres líneas básicas de acción. La primera sería la de identificar localizaciones en las que se forman aminoácidos e intentar responder a preguntas como ¿se forman los aminoácidos en el espacio o en los planetas? ¿Qué entornos permiten generar proteínas? ¿Hay algún requerimiento relacionado con la evolución de la estrella? ¿Podría generarse la vida ya en la etapa de formación de los planetesimales, que son las semillas de los planetas? Vale, eso es algo que nosotros podemos responder desde el punto de vista de la observación astronómica, no en un laboratorio. Todos los experimentos de los que he hablado hasta ahora son trabajo de laboratorio. Aquí estoy hablando de lo que puede hacer un astrónomo, con telescopio de cualquier tipo, pero un astrónomo. La segunda pregunta es investigar cómo se forman los planetas como la Tierra y estudiar la Tierra desde el punto de vista de un exoplaneta. Por esto nos permitiría preguntarnos o encontrar con más facilidad otras tierras, y nos podría permitir contestar preguntas como, por ejemplo, cuál es la huella de la señal de vida en los exoplanetas y también, ¿por qué no?, de vida inteligente, ¿no? Y el tercer aspecto, que también es fundamental y que solamente lo pueden hacer los astrónomos, es ver cuándo ha podido o puede haber vida en el universo. Porque el universo original era hidrógeno y helio, todos los elementos químicos que hay proceden
del proceso de nucleosíntesis estelar y, por tanto, la vida no pudo existir en el origen del universo. Es un resultado de la propia evolución del universo. Y una de las preguntas básicas es ¿hasta cuándo, dónde, cómo se deben buscar señales de vida? ¿Vale? Entonces, bueno, pues en el resto de esta charla voy a abordar algunos de estos aspectos con mayor o menor profundidad porque tampoco nos vamos a alargar mucho. Bueno, añado que si tenéis alguna duda, pregunta, luego tendremos ocasión de discutirlas, o sea que si voy un poquito rápido, luego me decís, retomemos esta pregunta o este área. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de cómo podemos identificar las localizaciones en las que se forman los aminoácidos y se puedan ensamblar luego proteínas más complejas. Bueno, como decía, los aminoácidos se han detectado en meteoritos y hay 2 aminoácidos que aparecen con mayor abundancia que todo el resto, que son la glicina y la alanina. Entonces, la glicina se ha detectado en un cometa, en el C67P. Él ha detectado una sonda que se llamó Rosetta y, bueno, pues fue un esfuerzo heroico para detectar glicina en un cometa y ya sabemos que efectivamente no son los meteoritos que llegan a la Tierra, sino también en el espacio los cometas tienen glicina. Bien, este es un resultado extraordinario, pero no es un resultado que podamos andar repitiendo de manera continua. ¿Por qué? Porque los costes son enormes para enviar misiones para cada cometa que pase, ir detrás de él para medir la glicina, ¿no? Es un coste gigantesco. Y se han hecho muchos intentos de detectar la huella de la glicina de manera espectral a partir de la radiación que produce la glicina, sobre todo en radiofrecuencias. Pero es terriblemente complicado. ¿Por qué es complicado? Pues porque en la misma zona de radiofrecuencias donde se puede detectar la glicina hay muchísimos otros compuestos orgánicos que radian también y es muy difícil detectar la huella de la glicina. Con lo cual, bueno, pues es un camino que está ahí, pero que de momento es muy arduo. Entonces, recientemente, y esto ya sí está más relacionado con mi trabajo, pues nos hemos dado cuenta de que la alanina, que es casi tan abundante como la glicina, ofrece otras posibilidades de detección que pueden aliviar un poco la carga y el coste de esta investigación cuando uno trata de detectar aminoácidos en cuerpos espaciales. ¿Por qué? Pues porque la alanina es una molécula quiral. A ser quiral quiere decir que, tal y como se muestra en la imagen, veis que hay 2 imágenes que son especulares, pero la molécula, o sea, hay 2 moléculas que tienen las mismas propiedades, pero que no son exactamente la misma, sino que una es la imagen especular de la otra. Y esto hace que cada una de ellas trate de manera diferente la radiación, especialmente en la longitud de onda que tiene que ver con los parámetros geométricos de la componente de la molécula que provoca, que provoca la simetría, ¿no? Entonces, esta señal se muestra en la polarización, cuando la radiación se propaga a través de un medio que tiene la versión derecha o la versión izquierda de la molécula, pues se produce una rotación en la señal de polarización y una polarización circular que va en un sentido o en otro. Y esta señal es detectable y se puede analizar y dependiendo de la intensidad de esta señal, pues podemos detectar remotamente la alanina. Esto de aquí es un poco la explicación de la física del que os estaba contando. Tenéis la molécula de alanina. Cuando la radiación llega polarizada circularmente, la alanina lo que hace es rotar ese plano introducir una polarización circular adicional
y cuando la radiación entra polarizada linealmente, lo que hace es rotar el plano de polarización. Esto desde el punto de vista técnico tiene dos nombres diferentes, uno se llama dicroísmo circular, otro se llama dispersión rotatoria óptica. A ambos dos los produce la molécula y ambos dos son efectos detectables. Lo que pasa es que el dicroísmo circular es mucho más pequeño, es un efecto más difícil de detectar, necesitas mucha más sensibilidad para detectarlo. Mientras que la dispersión rotatoria, el giro del plano de polarización es medible. Y bueno, pues hace un par de años estuvimos haciendo unos cálculos y nos encontramos con que efectivamente puede ser detectable. Y la forma de detectarlo pues es básicamente por el efecto de la rotación del plano de polarización, y aquí tenéis un poco las magnitudes. Estamos hablando de magnitudes de rotación del plano de polarización del orden de entre 10 minutos de arco y casi 1 grado. Es decir, es algo que es medible, no es una medida que es extraordinariamente difícil. No es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y estos serían los valores y va a depender mucho del tipo de cuerpo que observemos, porque en unos podremos detectarlo muy bien y en otros no. Esto es la señal que nosotros veríamos en el espacio para composiciones que sean análogas a la de todos los meteoritos que se han observado y se han analizado en la Tierra. Y como veis, bueno, pues hay valores altos para unos cuantos de ellos. Entonces, esto nos llevó a plantearnos un proyecto espacial. Y el proyecto espacial era desarrollar una pequeña misión, un telescopio espacial que realiza espectropolarimetría y que hemos llamado el Ultraviolet Researcher for the Investigation of the Emergence of Life, y cuyo objetivo es básicamente, con un telescopio de 50 centímetros de diámetro, detectar esta señal, esta rotación del plano de polarización de la alanina, que hay que detectarlo a 180 nanómetros desde el espacio. ¿Y qué nos permitiría esto? Bueno, pues esto nos permitiría, fijaros que la localización está al lado de una línea que es muy intensa en todos los cometas. Esta es la distribución espectral de energía de los cometas en ultravioleta. Nos permitiría detectar sobre esta posición una variación en la dirección de la polarización ultravioleta de la radiación. Pero es que es más, si nosotros pusiéramos nuestra pequeña nave navegando por el sistema solar, pues nos encontraríamos que si nos vamos a la zona del cinturón de asteroides más cercana a donde nosotros nos encontramos, tenemos muchas ocasiones y hay muchos asteroides los cuales podríamos observar, con lo cual no tendríamos una misión para observar un único cometa como es Rosetta, sino que podríamos observar muchos cuerpos con una sola misión. Esto que tenéis aquí representado es la distribución radial de todos los asteroides que se han detectado en un mapeo del cielo que hizo Sloan, ¿no? Y entonces lo que veis es que básicamente la distribución, los colores de las líneas, ¿sí? El azul, el rojo y el gris tienen que ver con la composición de los asteroides, y aquellos que aparecen en azul, este azul de aquí, está relacionado con los asteroides que son carbonáceos y que serían más susceptibles de contener aminoácidos, de formar aminoácidos y detectar, por tanto, a la vida. Vale, pero además de eso, nuestra misión por lo que quiere es estudiar esta zona interior, que es la región en la que se forman los planetas de tipo como la Tierra, los planetas terrestres. Y esta zona no se puede resolver con imagen, y es una zona que está polarizada porque hay mucho polvo, y entonces con la polarización podríamos no solo podríamos utilizar nuestra misión, por un lado, para en el sistema solar intentar detectar a la nina, y observando sistemas planetarios jóvenes, ver dónde hay huecos y se están formando planetas, ¿no? Porque la huella de polarización en la zona interior va a depender del número de planetas o de la cantidad de polvo que haya en esa zona interior. Y de hecho, pues lo que hemos encontrado, probablemente muchos de vosotros hayáis visto esta imagen,
que es espectacular. Es una reconstrucción de unos datos de interferometría obtenidos por el interferómetro ALMA y naturalmente se ha interpretado que todas estas zonas que aparecen aquí en más oscuros son zonas en las cuales no hay polvo caliente, porque esta es una imagen de la distribución del polvo alrededor de esta estrella. Pero si vosotros tenéis en cuenta el efecto de la radiación ultravioleta y tenéis en cuenta el efecto de esta radiación sobre el polvo en esa zona interior, pues lo que hace es incrementar el grosor del disco, y al incrementar el grosor del disco y su forma, se pueden formar anillos, ¿no? Y esto es un ejemplo de un trabajo científico que hemos realizado en el cual se ve cómo el efecto de la radiación ultravioleta y rayos X de la estrella no solo genera una cavidad en el interior, sino que es capaz de generar anillos dependiendo de lo combado que esté el disco, de lo cóncavo que sea el disco, de si es muy plano o si es más tipo tazón, ¿no? Y aquí veis que, bueno, pues se pueden formar anillos a una serie de distancias. Por ejemplo, en este caso se formaría un anillo que estaría como a 80 unidades astronómicas, o aquí se podrían llegar a formar 3 anillos, etcétera, etcétera. Vale. Y la otra cosa que nos interesa saber es cuál sería la radiación ultravioleta que generaría esa estrella, porque esa radiación ultravioleta es la que va a estar afectando a todos los cometas y a todos los cuerpos menores del sistema planetario en formación, y esa radiación se genera en un motor hidromagnético que produce radiación en todas las zonas que tenéis aquí sombreadas en gris y en las que tenéis en verde, etcétera. Y esa radiación afecta a la evolución química del polvo, a la evolución química de los hielos y también a la propia evolución del sistema. Bueno, pues esto es una transparencia más técnica que la he puesto aquí por si alguien tiene curiosidad, pero básicamente hemos hecho los cálculos para ver si podíamos obtener en tiempo razonable señales para detectar no solo a la NINA, sino detectar también estos sistemas planetarios jóvenes como los que hay aquí, y hemos encontrado que efectivamente en tiempos que son del orden de los decenas de minutos, bueno, más tiempo, llegando a los cientos largos de minutos para estudiar los cometas, podríamos hacer este análisis. ¿Vale? Luego, en resumen, habíamos hablado de que había 3 puntos en los cuales los astrónomos podríamos ayudar en la investigación del origen de la vida. Y uno es en la detección de los aminoácidos y en estudiar cómo se forman y el papel de la radiación ultravioleta y en qué entornos de radiación ultravioleta se encuentran, etcétera. Y hemos identificado 3 métodos por los cuales los astrónomos podemos contribuir, ¿no? Uno sería la búsqueda de aminoácidos en las misiones de exploración del sistema solar, que es lo que se está haciendo ahora. La Agencia Espacial Europea está trabajando ahora en una misión que se llama Comet Interceptor, que es una misión que seguiría un poco la estela de Rosetta, también para intentar detectar localmente aminoácidos en un cometa, en el próximo cometa que pase cerca. La segunda sería buscar a la NINA en los cuerpos menores con una misión del proyecto como la que hablábamos, el proyecto Uriel, y otra que sería el estudio de la actividad de las estrellas jóvenes, la radiación ultravioleta que producen y su impacto tanto en la evolución de los discos y la formación de los planetas como en el origen de los aminoácidos en estos discos. ¿Vale? Bueno. Pues eso sería uno de los aspectos. El segundo aspecto es investigar la formación de los planetas y también estudiar la Tierra como un exoplaneta. Esto que tenéis aquí es una representación en la cual están indicados todos los exoplanetas conocidos en función de su masa. Entonces, ahora mismo la detección de planetas tipo Júpiter situados muy cerca de su estrella es algo que es relativamente sencillo. La misión Kepler ha revolucionado el campo y, bueno, hay miles de exoplanetas conocidos. Luego, el objetivo ahora es detectar una exotierra que muestre señales
que son de que tiene vida o puede sustentar la vida como la Tierra. Y eso es todo un reto, y es todo un reto porque tal y como lo tenéis aquí representado, la radiación del planeta comparado con la de la estrella es muy pequeña, con lo cual la detección es terriblemente compleja y además es incapaz, tenemos que separar dos puntos, uno muy brillante, dos puntos en el cielo, uno muy brillante y uno muy débil, situados muy cerca el uno del otro. Es un reto tecnológico que, bueno, pues hay misiones como la misión LUBEX, que ha sido seleccionada como flagship por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, tiene como objetivo intentar obtener esos datos, intentar obtener esas imágenes, pero estos son grandes, grandes proyectos, ¿no? Pero cuando uno se pone a investigar en estos temas, de vez en cuando se lleva una sorpresa, ¿no? Y la sorpresa es que cuando uno hace los cálculos y hace los modelos, normalmente se trabajan con modelos teóricos. Y cuando se trabajan con modelos teóricos, pues se propone que el viento de un planeta sale con una cierta velocidad, con un cierto perfil, etc. ¿Qué pasa cuando uno mira los datos? Pues que los datos siempre te sorprenden. Entonces, los modelos que se habían hecho de cómo tenía que ser la envoltura de gas difuso alrededor de la Tierra predecían que tenía que estar muy pegada a la superficie y, sin embargo, pues el satélite IMIT, el instrumento GEO, ya midió en el 2003 que la Tierra tiene una envoltura mucho más extensa. Medición que fue repetida y confirmada por la misión TWINS de NASA y la imagen, el premio de la imagen se la lleva JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, que ha obtenido esta imagen de la envoltura de hidrógeno alrededor de la Tierra. Esta envoltura se extiende hasta 30 radios terrestres, es decir, es gigantesca y tiene un efecto claro en, por ejemplo, intentar detectar otros planetas como la Tierra orbitando alrededor de otras estrellas. Algo que se pensaba que era imposible porque los planetas de tipo terrestre son mucho más pequeños y los contrastes hacen que sea muy difícil detectarlos por medio de tránsitos, por el eclipse de radiación que produce el planeta cuando pasa delante de su estrella, pues es factible en este caso, porque el tamaño tal y como se muestra aquí, aunque la Tierra sea así, su envoltura de hidrógeno es gigantesca y cuando pasa delante de un sol que sea un sol pequeño, una estrella que nosotros llamamos de tipo M, pues produce un eclipse, una señal como esta, ¿no? Ese eclipse que hemos visto que es detectable, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es factible y de hecho pues es muy bonito porque además la forma de la curva nos está indicando la estructura de la atmósfera porque la parte más ancha está producida por las capas más profundas de la atmósfera y la parte más estrecha por las que están en la superficie. Y pues bueno, por lo que hemos encontrado es que efectivamente, bueno, pues se podría detectar con un telescopio de 4 metros muy rápidamente un planeta como la Tierra orbitando una estrella tan cercana como Próxima Centauro, eso sí, utilizando el efecto de esta envoltura de hidrógeno y ese efecto se detecta no en el óptico, sino en la radiación ultravioleta, en una línea que es la línea alfa de la serie de Lyman. Y bueno, pues esto nos llevó a promover una misión espacial para cualificar exactamente cuáles son las propiedades de la Tierra en este sentido y poderlo usar para otras misiones. Y esta misión se llama OWL y en ella participa pues también México y Miguel pues forma parte del consorcio, Miguel Chávez. Y entonces básicamente lo que nosotros queremos hacer es observar esta envoltura de la Tierra, ver cuál es la distribución de hidrógeno y cómo va variando con la actividad solar y utilizando que la Luna da alrededor de vueltas de la Tierra y la da en un mes, obtener una imagen 3D de esta envoltura de la Tierra vista desde la Luna. Y utilizar todo esto para estudiar lo que es la distribución de gas
en el entorno gravitacional del sistema Tierra-Luna y cómo todos estos efectos se pueden utilizar para detectar tierras en otros sistemas planetarios. Y bueno, este es un esquema del diseño óptico del instrumento. Y bueno, pues básicamente, perdonadme porque esta transparencia se ha colado aquí, básicamente eso es lo que haríamos, ¿no? Y luego tendríamos una tercera pata, que era la evolución química del universo. Vale, con respecto a la evolución química del universo, nosotros necesitamos una serie de elementos de manera fundamental para formar vida, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo. Como os comentaba, en el origen del universo solo hubo hidrógeno, helio y, bueno, y algún otro elemento ligero en pequeñas cantidades como el litio. Pero la gran mayoría de los elementos se han formado por procesos astrofísicos que están aquí codificados en color, ¿no? Pues formación en estrellas grandes o masivas, formación en estrellas pequeñas, efectos de la radiación cósmica, explosiones de supernova, la gran mayoría, ¿vale? Entonces, toda la evolución química, los elementos que en el universo proceden de estos procesos, de esta evolución, y la medida de esta evolución, el estudio de esta evolución y la distribución de estos elementos a lo largo de la historia y a lo largo de la distribución espacial en el universo es una cosa que los astrónomos pueden y deben y están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico que se ha puesto un poco se ha hablado de él recientemente, es la abundancia de fósforo, ¿no? El fósforo es un átomo fundamental, forma parte del trifosfato de adenosina, que lo tenéis ahí representado, y es la forma en la cual los organismos vivos almacenan energía. Todas las formas de vida en la Tierra almacenan energía en ATP. Y ¿qué pasaría si la abundancia de fósforo fuera menor en un orden de magnitud en la Tierra? ¿Qué oportunidades habría para utilizar el ATP? ¿Habría menos vida o habría menos oportunidades para que creciera, para que se generara la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues buscar la abundancia de fósforo es una cosa que podemos hacer los astrónomos. Las transiciones más intensas del fósforo están en el rango ultravioleta y se han realizado medidas, se realizaron ya en los 80 para ver las abundancias si eran similares a las del Sol, y se encontró que, bueno, pues que en la zona en la que nosotros estamos, tanto el gas como el medio interestelar local, como el Sol, pues tiene abundancias similares. Pero claro, ahí no tenemos un muestreo grande. La sorpresa llega cuando se empiezan a obtener imágenes en rayos X, en las cuales se puede ver perfectamente diferentes elementos y se acaba uno encontrando que en un remanente supernova, el de Casiopea, por la abundancia de fósforo es 100 veces la que vemos en el Sol. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que en algo que tampoco está tan lejísimos hay abundancias 100 veces superiores a las que tenemos en nuestro entorno? Bueno, pues eso es porque hay un proceso de mezcla en la galaxia en la cual pues, el gas se mezcla a todas las escalas. Y esos procesos de mezcla todavía no se comprenden muy bien y es un objeto de la astronomía, un trabajo de los astrónomos. Otro ejemplo, pues, tiene que ver con las abundancias químicas en las galaxias. No nos vamos a ir al comienzo del universo, quedémonos un poquito más cerca. Ahí tenéis el desplazamiento al rojo, el Z cosmológico, Z igual a 2, como un 80% de la vida del universo. O sea que Z igual a 3,3 ya es en el primer 20% de la vida del universo. Y como veis, la distribución, este parámetro, el logaritmo de la metalicidad, es una medida de la abundancia de metales, ¿no? Entonces encontráis que efectivamente en los orígenes del universo, antes, en el pasado, las abundancias eran menores que lo que son ahora, ¿no?
Sin embargo, también veis que aquí había una distribución que es más o menos homogénea y ahora se ven dos distribuciones. Parece como que se parte. Hay una que tiene mucha metalicidad y hay otra que es más baja, ¿no? Y eso se observa en el halo de las galaxias. Se ven que hay zonas con metalicidades similares a las de la galaxia, que probablemente vengan de material que son vientos galácticos, que sube hacia el halo y está ya enriquecido por las explosiones de supernova o por los procesos que ocurren en las galaxias, y sin embargo hay otra fracción que tiene unas metalicidades muy bajas y que probablemente sea material que caiga del espacio intergaláctico. Entonces, bueno, pues este es otro ejemplo del estudio, de los estudios que pueden hacer los astrónomos para investigar lo que es en sí mismo el origen de la vida en el universo. Entonces, ya para concluir, pues digamos que básicamente lo que he pretendido mostraros en esta charla, y espero haber tenido éxito en ello, es que, por un lado, la radiación ultravioleta es un agente fotoquímico de extraordinaria importancia para estudiar la emergencia de la vida en el universo y, por tanto, tenemos que comprender las fuentes de radiación ultravioleta y su variabilidad en los entornos en los cuales surge la vida, que de momento son las superficies planetarias, porque solo conocemos la vida en la superficie de un planeta, ¿vale? La otra cosa es que la radiación ultravioleta no solo es un agente, sino que también es una herramienta extraordinaria para detectar y analizar numerosos procesos que son cruciales para la investigación del origen de la vida y de los que, bueno, pues de manera muy, muy rápida os he estado hablando, como puede ser estudiar la evolución química del universo, como puede ser intentar detectar aminoácidos de manera remota, o como puede ser estudiar estrellas jóvenes y ver cómo influyen en la evolución de los sistemas planetarios, o intentar detectar planetas como la Tierra alrededor de otros sistemas planetarios. Y con esto concluyo mi exposición. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante, muchas cosas que nos contaste. Y bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Yo tengo algunas también. No sé si Miguel nos pueda ver ahí. Sí, estoy viendo que en los comentarios aún no aparece ninguna pregunta, ni de YouTube ni de Facebook. Así que yo diría, Patti, que por favor hagas las preguntas que tienes, y si no aparecen más preguntas, yo haré también algunas. Sí, bueno, no es mi área, yo soy bióloga de formación, ¿no? Pero he visto que la detección de la glicina ha sido controversial, ¿no? Porque al principio decían primero que sí, la habían detectado, después que no, que es muy difícil la detección de glicina. Entonces, no sé si nos puedes dar una opinión al respecto, si ya, o sea, en una de tus aspectos quieren detectar también alanina, ¿no? En este telescopio, ¿no? En este proyecto, ¿no? Que tienes para detectar alanina. Entonces, ¿qué tan difícil será detectar alanina también, ¿no? ¿Y por qué es esto de la detección que es controversial, ¿no? De que si la detectaron o no la detectaron, ¿no? Bueno, la detección de glicina, hay dos maneras en las cuales tú puedes intentar detectar un aminoácido, ¿no? O cualquier molécula. Una es vas allá, tomas una muestra y lo mides. La otra es la detección remota, a partir de la radiación que produce esa molécula de manera natural o excitada por la radiación de su estrella. Entonces, la detección de glicina a partir de la radiación es complicada porque lo que uno busca es la huella espectrográfica de la glicina. Pero junto con la glicina hay otras moléculas, alcoholes,
aminas. Hay un montón de moléculas que se producen en los entornos donde hay estrellas jóvenes, que es donde se ha buscado la glicina. Y lo que ocurre es que esas moléculas mezclan su señal, su huella espectral, con la de la glicina. Como todas las fuentes tienen muchas líneas, es muy difícil separar unas de otras. Con lo cual no puedes decir que no hay, pero tampoco puedes decir conclusivamente que hay. Esa es la dificultad. O sea, la dificultad es como tener muchos señales que pueden corresponder a diferentes materiales y todas mezcladas. Desde el punto de vista de detección in situ, la detección de glicina por roseta es definitivo, o sea, se ha detectado, ¿vale? Pero eso es, al mismo tiempo que es muy interesante y nos encantaría poder hacer una medida de este tipo con cualquier objeto del sistema solar, es muy caro. O sea, lanzar una misión que vaya a un cometa, que vaya a otro planeta, estamos hablando de una investigación carísima. Entonces, lo que se trataría sería de ir hacia una investigación más barata, y más barato es siempre la teledetección. La teledetección te va a permitir detectar muchos más objetos y analizar muchos más objetos. Y eso es lo bueno que tiene la alanina, porque la alanina tiene una señal que es única y que no la puedes confundir con otros aminoácidos, con lo cual definitivamente si lo detectas, lo has detectado. No hay duda, no hay lugar a duda. Y la van a detectar con UV también. Sí, en el UV, sí. Y bueno, si nos pudieras comentar este proyecto, bueno, qué tan, bueno, ya nos habías visto que es costoso el otro proyecto, este proyecto en el que están, ¿cuánto les ha costado? No, estos son proyectos que están en marcha. Es decir, nosotros ahora mismo, la ciencia, supongo que funciona igual en todas las áreas, pero bueno, la astronomía es espacial y en general la astronomía funciona así. Tú pones una serie de objetivos, haces un diseño de lo que necesitarías para llegar a esos objetivos, a esos requisitos, y luego a partir de ahí lo que haces es evaluar unos costes, y una vez que tienes todo eso en marcha, pues empiezas a buscar a alguien que te lo financie, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese estadio, es decir, no, por desgracia ya me gustaría a mí tener la garantía de que lo vamos a lanzar, ¿no? Pero bueno, estamos en este proceso y bueno, yo creo que es una oportunidad única, porque no va a ser fácil detectar de manera remota aminoácidos. Y la mejor oportunidad, o sea, en la Tierra cuando uno quiere detectar aminoácidos y proteínas, lo que utiliza es la polarimetría ultravioleta. Todos los laboratorios, ¿no?, tienen el detector con polarimetría ultravioleta. Y sin embargo, los astrónomos no lo hemos usado todavía. No, pues muy interesante. Para mí esto de la detección de aminoácidos es muy interesante, ¿no? No sé si tengas alguna otra pregunta, Miguel. Sí, tenemos un par de preguntas de YouTube y de Facebook. Santiago pregunta aproximadamente cuánto tiempo sobreviven los microorganismos a la luz ultravioleta de 254 nanómetros. ¡Wow! Pues depende del microorganismo. Si volvemos a las transparencias, a ver, esperad un momento, un segundito, pero si volvemos a las transparencias, había ahí una figurita en la cual aparecen no aparecen los tiempos, pero depende de la intensidad de la radiación. La pregunta no es solamente el tiempo, sino la intensidad de la radiación. Es decir, cuando se exponen, por ejemplo, microorganismos en la Estación Espacial Internacional, se han hecho muchos experimentos de este tipo también. Cuando se exponen a la radiación ultravioleta, pues se les pueden dejar varios días, varias semanas, ¿no? Y en general, pues salvo algunos muy específicos
que han desarrollado esta estrategia, la gran mayoría no sobreviven. Gracias. También pregunta Basti Lozano Ordaz, ¿en estos proyectos las observaciones del James Webb pueden ser utilizadas? Claramente, o sea, el James Webb es un satélite que va a proporcionar información fundamental sobre las abundancias moleculares en los sistemas planetarios en formación. O sea, va a proporcionar información sobre las abundancias de agua, de abundancias de CO, de CH4, de las moléculas fundamentales. Lo que pasa es que no todo es esa información. Necesitamos, al final en astronomía necesitamos las dos cosas, ¿no? Necesitamos el infrarrojo, necesitamos el ultravioleta, porque solamente uno no nos da una visión. Entonces, el infrarrojo es más sensible, puedes detectar mejor las moléculas, pero el ultravioleta pues, nos proporciona las fuentes de excitación de esas moléculas. Gracias. Hay un comentario de alguien que se identifica como estudiante de ingeniería y te felicita por tu presentación. Pues muchas gracias, estudiante de ingeniería. Cuando quieras, puedes pedir el email y hablamos. También tenemos aquí Elena González, pregunta ¿de qué manera podría afectar la radiación a los sedimentos que se encuentran en una superficie sin atmósfera? Los afectan en mucho y de hecho es lo que se llama el regolito, porque lo que ocurre es que la radiación ultravioleta es ionizante. Es decir, lo que básicamente nos damos cuenta es que hay dos maneras de evolucionar químicamente una superficie. La manera en la que la han hecho tradicionalmente los químicos en los laboratorios, que lo que utilizan son oxidantes, ¿no? Para generar la reacción química. Y la otra manera es la radiación ultravioleta, que lo que hace es ionizar las moléculas y, por tanto, favorecer que se formen estructuras diferentes. Y acelera toda la química, interviene en la química. Sí, y como continuación de esa pregunta, dice Elena González, por ejemplo, en caso de que se encuentren biomarcadores en algún planeta sin atmósfera, ¿se puede saber cómo se alterarían? No entiendo bien la pregunta. O sea, ¿quieres decir que se encuentren biomarcadores y que fueran alterados por la radiación ultravioleta? Si hay biomarcadores ya estarán alterados. O sea, la radiación ultravioleta no es algo que enciendas y apagas, es algo que está ahí de continuo. Es decir, que si has detectado la radiación ultravioleta es parte de la formación de esos biomarcadores seguros, seguro. Bien. Basti Lozano, a quien le respondiste, dice gracias, muy interesante, excelente presentación también. Y no veo más preguntas, así que yo voy a plantear dos. Una que yo debería de saber la respuesta, pero no la sé, entonces a lo mejor tú me puedes ayudar. Y es, bueno, ya lo dijiste más o menos, bueno, en términos de la astronomía infrarroja, pero como tú sabes, la astronomía milimétrica permite obtener espectros donde hay una cantidad enorme de transiciones. ¿Hay algún nicho particular en la cual se pueda considerar una complementariedad entre ultravioleta y submilímetros y milímetros? Hombre, yo creo que todo lo que tiene que ver con la astroquímica está ahí. O sea, todo lo que tiene que ver, fíjate, nosotros cogemos en el ultravioleta las transiciones electrónicas de las moléculas. Y en radiofrecuencias vosotros estáis cogiendo las rotacionales de las moléculas. ¿Vale? Entonces, el tema está en que probablemente no correspondan a las mismas regiones, solo en entornos muy específicos, donde la materia está en una zona muy clara y es irradiada en el ultravioleta, pero y es suficientemente intensa como para detectarla también en radiofrecuencias, se puede ver, ¿no?
Pero en general, yo creo que, o sea, por ejemplo, si hablamos de los discos jóvenes, planetarios jóvenes, en el ultravioleta lo que vemos es el hidrógeno molecular en la frontera interior del disco. Mientras que, y podemos ver el CO también, ¿sí? Mientras que en milimétricas vosotros veis el CO, pero veis el CO de la parte exterior del disco. Ok. ¿Vale? Entonces, son observaciones que son complementarias, pero no es exactamente la misma zona. Ok. En otros entornos, yo me puedo imaginar, ¿no? Por ejemplo, tienes estas estrellas que son tipo shell, que tienes una shell, una envoltura alrededor de una estrella. Ahí probablemente sean de la misma zona de formación de donde te pueden venir las dos señales. Pero sí, o sea, la información es complementaria porque sabes la zona interior del disco y por el otro lado sabes la zona exterior, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de los sistemas planetarios. Información. Muchas gracias. Y otra pregunta asociada a los resultados que nos mostraste de AUMIC y Próxima Centauri. ¿Sabes tú si se ha hecho algún estudio en la estrella Barnard que sea similar? No lo sé. Pero bueno, lo podemos hacer porque esos cálculos los hicimos nosotros, o sea que los podemos intentar repetir con la estrella Barnard. Cuanto más cerca, mejor. El problema que tiene la detección de los eclipses en Lyman Alpha es la absorción interestelar. Entonces, tienes que buscar estrellas que se muevan a una velocidad relativa al Sol y relativamente interestelar grande, para que no pille la absorción de la nube local en el medio de la región en la cual tú quieres detectar. Ok, sí, eso de la extinción es muy importante en el UV. De hecho, no nos agrada mucho que haya ese medio ahí interviniendo, pero la pregunta de Barnard justamente es por eso, porque Barnard pues es después del sistema de Alpha Centauri A y B y Próxima Centauri, pues es la siguiente estrella más cercana a nosotros, ¿no? Entonces, eso... Vamos a hacer unos calculitos y te digo. Muy bien. No, pues muchas gracias. Últimamente se ha convertido en una fuente que podría ser mi favorita en el futuro cercano. Vale, entonces razón de más para hacer los calculitos. Sí, pues muchas gracias, Ana Inés. No veo que haya más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es ahora el momento? No veo más preguntas. Entonces, pues nada, de mi parte agradezco a la audiencia en Facebook y en YouTube y muchísimas gracias a Ana Inés por haber aceptado. Es muy interesante todo este asunto de cómo afecta la química y lo que se puede detectar en longitudes de onda ultravioleta para comprender el origen de la vida. Así que le doy la palabra a Patti para las palabras finales. Bueno, también muchísimas gracias a Inés por esta charla tan interesante, conocer un poquito más. Y bueno, gracias también a todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros. Y bueno, esperamos que les haya aportado más nuevo conocimiento con las nuevas aportaciones que está haciendo la doctora. También agradecemos el apoyo del proyecto CONACYT, que gracias a él se están llevando a cabo este tipo de comunicaciones de la ciencia. Y bueno, los esperamos para la próxima charla de astrobiología para todos en el mes de noviembre también. Vale. Pues muchas gracias a todos vosotros, a los que me habéis invitado, por darme la oportunidad de contar lo que estamos haciendo y por qué nos parece que es interesante y tan importante. Y a los que nos estáis escuchando por lo mismo, por tener las ganas de escucharnos, claro. Muy bien, pues muchas gracias y permanecemos en el estudio, los que estamos en el estudio y del resto de las personas que nos siguen
en las redes. Pues muchísimas gracias por su atención, en particular a los miembros de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.